Mi querido Héctor, tú como periodista, estás en el Financiero también, ¿verdad? Soy en el Financiero, dirijo un portal de noticias que se llama Código Libre, que ya tendré la oportunidad de entrevistarte ahora de vuelta, pero bueno, entonces hago radio en la mañana, dirijo un portal de noticias y en la tarde-noche hago noticias para el Financiero. ¿Cómo ves allá, desde ese punto de vista, cómo estás viendo la pandemia? Bueno, mi querido Oscar, antes de otra cosa, es un privilegio platicar contigo, es un privilegio compartir este espacio. Te agradezco la oportunidad. ¿Cómo veo la pandemia? Fíjate que ha sido un proceso bien interesante, fascinante para los que nos dedicamos a la información, de verdad fascinante porque en nuestro caso empezamos a advertir desde que comenzaban los primeros brotes en China, ¿no? Entonces ya veían las advertencias de la Organización Mundial de la Salud cómo iba expandiéndose esa mancha, no solamente en China, sino iba pasando las fronteras. Entonces, pues, ¿qué nos quedaba a nosotros? Ir advirtiendo a la audiencia, oiga, ahí viene el COVID, ¿de qué se trata el COVID? Tal, tal, tal. Entonces, poco a poco, pues nos íbamos llenando de información y cuando atraviesa el COVID el continente asiático, llega a Europa y luego atraviesa la otra parte del planeta, llega a Estados Unidos y ya, tenemos el primer caso en nuestro país. En ese momento déjame decirte que a mí me dio mucha angustia porque los escenarios eran catastróficos hace un año. No se equivocaron, pero incluso yo creo que México no pensábamos que nos iba a ir tan mal como nos fue. En el proceso, Oscar, en el proceso de atención de la pandemia, ahora con la vacunación, en un proceso deficiente que ya estamos platicando, pero el mes de noviembre, diciembre sobre todo, enero fue brutal. Y si me preguntas, ¿te hubieras imaginado esto hace un año? No. Y más cuando teníamos una autoridad encargada del proceso y nos decía, el peor escenario, ¿no? El peor escenario de los números va a ser este. Se triplicó, Oscar. Sí. ¿No? ¿Quién Sí. no conoce ahora una persona que no haya tenido COVID, que le haya pasado muy mal por COVID o que haya perdido la vida? En mi caso recientemente, un tío cercano perdió la vida. Fuimos advirtiendo, yo parezco disco rayado porque desde que esto empezó no he dejado de decir el cubrebocas, el lavado de manos, como que todos los programas los repito, pero no entiendo, veo a la gente sin cubrebocas en la calle y te podría decir, me encabrono, no Sí, sabes claro. cómo me pongo. Y Sí, hasta a sí. veces les digo, no se apendejen, por favor. O sea, ya les tengo que decir de esa manera, porque el mexicano no entiende de otra, Héctor. Ahora ya llegó la vacuna. Incluso a Francisco Moreno le dije, oye, ¿por qué tan rápida la vacuna? Me dice, mira, ya se estaban estudiando cosas. Esto nada más es un arreglo contra este bicho que estábamos aquí. Ok, vacunas de diferente tipo y todo lo que tú quieras. Pero ahora ve el desorden, que por ejemplo, a mí me pidieron, yo me registro y me dicen, espere a usted a que le den la cita, le van a avisar el lugar y la hora en la que se tiene que presentar y preséntese 10 minutos antes. Y, puta, qué buena onda. Pero yo vivo en Quintana Roo y en Quintana Roo todo lo han manejado muy bien por el cuidado turístico que debemos de tener porque seguimos recibiendo turistas. Pero en la Ciudad de México veo que es un caos, cabrón. La pandemia a todos los agarró desprevenidos, pero quienes tuvieron mayor inteligencia, quienes tuvieron mayor coordinación, capacidad de gobierno, les fue menos mal a su gente. Eso me queda totalmente claro, ¿no? Entonces, sí, ahí se midió no solamente desde las capacidades del gobierno federal, Oscar, sino también las capacidades de los gobiernos de los estados y desde ahí hacia abajo, hacia las alcaldías, ¿no? Sí. Me preguntas, ¿este momento es caótico y de desorden en la vacunación? Sí, efectivamente, porque no sé desde qué momento comenzaron a ver las autoridades de salud, insisto, desde la parte federal hasta los locales, a diseñar un proceso de vacunación para que no resultara en caos, para que no resultara en eso que tú me estás mencionando. Ahora, si me preguntas, ¿estuvieron preparados para ello? Yo creo que no, por un hecho. Te cuento aquí el caso del estado de Morelos, en Sí. donde ahora mismo estamos transmitiendo.
se dispuso una página de internet que no funcionó, ¿te acuerdas, no? Del desastre, ¿no? Donde todo el mundo tenía personas adultas de más de 60 años, tenías que dejar el registro para poder dejar constancia que eras candidato a recibir la vacuna. ¿Te acuerdas tú y nuestros amigos todo el desastre? No funcionó varios días. Y aquí le preguntábamos a la gente, oiga, ¿es necesario registrarse para poder obtener la vacuna? Nos decían, sí es necesario. Si no están registrados, no van a obtener la vacuna. Y después en la noche en Palacio Nacional, escuchas a las autoridades de salud del gobierno federal diciendo, no es necesario que se registren en el proceso en esta página de internet, con que estén ya registrados como adultos mayores en los programas sociales del gobierno, no es necesario. O sea, y entonces el momento, como comunicador, dices, ¿qué le dices a la gente? ¿Qué le dices a la gente para darle certeza y tratar de ayudarles, Oscar, a que continúe un orden cuando el proceso es un desorden, ¿no? Hay una página en donde te dice, picas al país y te dice cuántos días faltan para que se acabe la pandemia. En cada país te van diciendo. En Europa faltan 400 días, 350 días, 600 días máximo. Entonces, aquí faltan 1,300 y pico. O sea, 1,300 y pico de días vienen siendo 4 años. Sí. ¿No? O sea, aguas con lo que estamos diciendo. La pandemia aquí no creo que se va a acabar usando el cubrebocas. Aparte vienen derivaciones de... No trato de espantarlos a ustedes, trato de ubicarlos a mi querido auditorio que nos está escuchando, porque de repente van a decir, está armando un caos. No. Es por el comportamiento que nosotros tenemos. En Estados Unidos nos impusieron a todos los que quisieran ingresar a su territorio la prueba COVID-19. Aquí en México no. Aquí en México podía entrar cualquier persona. Y los extranjeros con quienes platicaba decían, es increíble que México no haya impuesto este tipo de medidas cuando en otras naciones, por lo menos para proteger algo y contener de alguna manera el contagio, pues era obligatorio en este tipo de pruebas. Aquí no. Y es una de las partes que se le van a criticar, se le criticaron y se le van a criticar permanentemente a esta administración, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir con el cubrebocas, seguir con lavado de manos, seguir con los protocolos, a pesar de la vacuna, como nos han indicado los médicos. Sí, por supuesto. Oscar, de hecho, lo has mencionado muy bien. Yo creo que dentro de las partes positivas, las cosas positivas que nos ha llegado esta pandemia son las grandes lecciones, por supuesto, que no nos darían 3 días para abordarlas, porque viene desde nuestra actitud como seres humanos, como sociedad, nuestro crecimiento espiritual, que estoy convencido, espiritual y emocional, mental que hemos tenido, esta gran prueba, yo creo que nos ha obligado a entender de manera diferente, creo, las cosas que tenemos hoy como vida y estar en este planeta. Pero refiriendo concretamente a lo que me preguntas, pues, por supuesto, serán hábitos que serán permanentes y que son de las partes positivas. Esto nos lleva a reflexionar, ¿no, Oscar? Con estas grandes lecciones, México como sociedad, ¿habremos avanzado? O cuando alcancemos esa inmunidad, el año que sea, cuando alcancemos esa inmunidad, ¿seguiremos siendo los mismos? No. Yo creo que desde ahorita te puedo decir que no, porque esta pandemia y todo lo que nos está sucediendo vamos a demostrar de qué estamos hechos cada uno de nosotros. Ese es algo muy importante. ¿De qué estás hecho? De que tienes conciencia, eres respetuoso, cuidas a los demás, te importan la gente, te importan tus vecinos, te importan De ahí nos vamos a dar cuenta y ese es un aprendizaje que vamos a tener. Creo que vamos a ser mejores. Héctor, ha sido un placer platicar contigo. Te agradezco inmensamente. Te sigo en el radio, te sigo en las redes y de repente veo y me informo muchísimo cuando te estoy en las redes. ¿Tus redes cuáles son? Gracias, Oscar. El privilegio es mío. Nos pueden seguir en Twitter en @JiménezLandín, es muy fácil, @JiménezLandín, en Facebook también en Héctor Jiménez Landín, y ahí estamos informando como tú permanentemente, pues esto pues no tiene descanso y más ahora con estas herramientas.
ahí estamos, permanentemente informando. Amigo, acá decimos con la mano en el corazón, te mando un abrazo. Querido, es un gustazo, un privilegio. Cuídate mucho, Oscar. Igualmente, querido. Está bien, te admiro mucho y seguimos en comunicación. Seguimos en comunicación. Suerte y cuídate tú también.